Bien, bueno, con qué vamos a empezar hoy? Eh, esta semana empezamos a ver derivadas y vimos primero las derivadas parciales, después seguimos con alguna idea de plano tangente, diferencial, derivadas direccionales y ayer terminamos con gradiente, ¿sí? Lo que quería volver hoy es, vamos a retomar algunos conceptos de gradiente y plano tangente, ¿sí? Entonces, antes de pasar a la práctica, vamos a ver algunas ideas más sobre gradiente y plano tangente, ¿sí? Es decir, ayer lo que hicimos fue definir el gradiente, empezamos trabajando con una función z f de x, y, ¿está bien? Donde el gradiente de la función lo representábamos a través de un operador nable aplicado sobre f, ¿está bien? Yo arriba indico que este operador es un vector, ¿está bien? Y este vector está compuesto para una función de dos variables por las derivadas parciales, es decir, la derivada de f respecto de x y derivada de f respecto de x, ¿sí? Vimos ayer que este vector aparecía en la expresión eh, de la derivada direccional, del diferencial y del plano tangente, y analizamos también las propiedades que tenía este gradiente, ¿sí? Entre las principales propiedades nosotros vimos que este gradiente tiene dos componentes, se vive en el dominio de la función, y si yo en el dominio de la función dibujo las curvas de nivel de ZF de XY, o sea, aquellas curvas de nivel que eran las curvas que se obtenían de hacer f de x igual a una constante, ¿sí? Por ejemplo, si estas son las curvas de nivel, ayer le habíamos dado valores a estos Z0, Z1, Z2, con, yo voy a suponer que los niveles van subiendo, Z0 más chico que Z1 y Z1 más chico que Z2, ¿está bien? Entonces el gradiente de la función en, el, en un punto cualquiera, podemos tomar por acá un punto P, ¿sí? Vimos que tenía como propiedad que era perpendicular a la curva de nivel o a la tangente a la curva de nivel. Es decir, si yo tengo que dibujar el gradiente acá, va a estar en esta dirección, ¿sí? Perpendicular a la curva, y además de ser perpendicular a la curva, apunta hacia donde la función crece. Si yo dije que Z2 es más grande que Z1, ¿sí? El gradiente va a apuntar hacia este lado, ¿sí? Este es el gradiente de f de xy, ¿sí? Eh, este gradiente me indicaba también, eso lo vimos con la derivada direccional, hacia dónde la función crecía más rápido, ¿sí? Y además de eso, nos daba el máximo crecimiento, su módulo, ¿sí? Entre otras de las propiedades que vimos. Voy a acomodar un poco más la hoja. Ahí más o menos va. Empiezo acá. Sí, esto lo vimos todo ayer, estas propiedades del gradiente. Lo que quiero ver ahora es qué pasa con funciones de tres variables, ¿sí? Es decir, supónganse ahora que en vez de tener una z como f de xy, ¿sí? Tenemos una función w como f de x y z, ¿sí? O sea, si yo tengo ahora una w como f de x y z, el gradiente de esta f, ¿sí? El gradiente de esta f va a tener tres componentes, ¿sí? Va a tener la derivada de f
respecto de x, la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z. ¿Sí? Es decir, esta función que está acá no la puedo graficar porque su gráfica estaría en R4, ¿sí? Tengo x, y, z y w, ¿sí? Pero su dominio está en R3, ¿sí? Y este gradiente que está acá también está en R3, ¿sí? Entonces supónganse que yo dibujo los conjuntos de nivel de esta función, ¿sí? Supónganse que los conjuntos de nivel vimos de la primer guía que en general para funciones de 3 variables van a ser por lo general superficies, ¿está bien? Es decir, si yo hago acá W igual a una constante, ¿está bien? Es muy probable que lo que haga es obtener una superficie, ¿sí? Esta sería, por ejemplo, la superficie, no sé, W igual a W sub 0, ¿sí? Una de ellas. Si probablemente le doy otro valor a W, por ejemplo W1, bueno, voy a obtener otra superficie de nivel, por ejemplo, W sub 1, ¿sí? Ahora bien, si el nivel W0 es más chico que el W1, ¿está bien? Y yo tengo que graficar el gradiente, fíjense, hacia acá lo voy a remarcar un poco, es decir, esta superficie, la de correspondiente a W0, quedó por debajo de la de W1, ¿sí? Esta quedó, ahí está un poco más remarcado. Quedó por arriba, ¿sí? Entonces, si yo tengo que dibujar este gradiente que está acá, o sea, ahí me están avisando algunos que se corta un poco. Bueno, ojalá nos acompañe un poco la conexión de internet, si no por ahí vamos a tener que, ¿cómo es? Que buscar algún otro horario, a lo mejor que no esté tan saturada, ¿sí? Porque a lo mejor es un poco la hora. Yo no sé si ahí moví un poco la antena que tengo del router a ver si funciona mejor. Tratemos de seguir un poco más, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quiero graficar este gradiente en R3, tiene que ser perpendicular a la superficie y apuntar hacia donde crece, o sea que va a apuntar acá hacia arriba. ¿Sí? Este de acá va a ser el gradiente de la función. ¿Sí? ¿Está? Es decir, gradientes de funciones de dos variables vimos bastante bien ayer, demostramos todas las propiedades, ¿sí? Esto es lo mismo extendido a funciones ahora de 3 variables, ¿sí? Mejoró un poco la conexión ahí. ¿Están escuchando? Se fueron a dormir la siesta, a ver si responde alguien. O se cortó del todo. Se escucha y se sigue cortando mucho, me dicen. Uy, bueno, a ver. Vamos a ver. No se escucha nada. Déjenme, paramos un segundo, voy a ver si puedo hacer algo desde acá. Sí, ahí estoy chequeando mi velocidad de internet y está bajísima. Voy a ver si me puedo mover un poco acá para mejorarla. A ver, denme un segundo. Porque igual si se corta como el video lo graba Zoom,
en la plataforma de ellos se va a escuchar cortado también. Entonces vamos a ver si podemos mejorar un poco. No, sigue bajísimo. Sí, a ver qué puedo hacer. Bueno. Aquí. Bueno, un poco. Bueno, ahí. Sí, pasa que justo en donde estoy no tengo conexión por cable, porque el router está en un lugar donde no puedo usar la conexión con cable, entonces estoy por Wi-Fi, y eso puede ser lo que me está complicando, me estoy complicando un poco. Ahí cambié un poco de lugar, a ver si esperemos que esto mejore un poco, si no después veré a ver si me puedo mover a otro lado. Sí, pero es raro porque las otras dos clases las hice del mismo lugar y, bueno, y como es. Y vieron que no tuvimos tanto problema como hoy. Ahí cambié un par de cosas a ver si eso mejora, ¿sí? Eh, Tratemos de seguir un poquito más y si no la voy a subir y si no, bueno, buscaremos otro horario que se, que se escuche un poco mejor, ¿sí? Eh, Veamos entonces. Trato de retomar con esto. Hicimos primero un repaso del gradiente, ¿sí? Para funciones de dos variables. Vimos que este gradiente era un vector que vivía sobre el dominio, es perpendicular a las curvas de nivel, ¿sí? Y apunta hacia donde la función crece, ¿sí? Acá pusimos los niveles y apunta hacia donde la función crece, ¿sí? Extendimos ahora el concepto para funciones de tres variables. Y si tengo una función w como f de x y z, esto no lo puedo graficar porque es un R4, pero el gradiente de la función vive en el dominio, está en R3, entonces puedo graficar los conjuntos de nivel, ¿sí? Yo dibujé acá dos, el W0 y el W1, entonces el gradiente es perpendicular, si lo tomo en un punto es perpendicular al conjunto de nivel, que es la superficie, por ejemplo, W0, y va a apuntar hacia W1, que es una superficie de nivel mayor. ¿Está bien? Entonces, este sería un gradiente dibujado en R3 para una función de tres variables. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el plano tangente? ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos superficies que están escritas de manera implícita. O sea, ¿qué significa que estén escritas de manera implícita? Que Z no está despejado como f de x, y, ¿está bien? Sino que está expresado de la siguiente forma. Lo voy a poner con una F mayúscula, f de x, y, z igual a 0. ¿Sí? Es decir, esto puede contener una función implícita de la forma zf de x, y. Es decir, por ejemplo, yo podría decir x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 0. ¿Está bien? Esta función implícita, ¿está bien? De alguna manera tiene a z como función de x, y en este caso es muy fácil verlo porque yo lo puedo despejar. Esto es z igual a x al cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Hay otras veces que esto no es
no es tan fácil. Es decir, por ejemplo, si ahora esta función es x cuadrado más y por z más coseno de z igual a 0, ¿sí? Ahora no es tan fácil, digamos, despejar z, ¿sí? Es decir, es bastante más difícil. Bueno, ¿cómo despejo z de acá? Pero probablemente haya una relación de función entre z y x, y nada más que, a diferencia de la primera, es muy difícil de despejar, ¿sí? O sea que hay muchas funciones que las van a aparecer escritas de esta forma, ¿sí? Esto se llama función implícita, ¿sí? De hecho, si se fijan, esta que está acá es un caso particular de esta, ¿sí? Sí, porque si yo tengo una z como f de xy, ¿sí? Para obtener la función implícita, lo único que tengo que hacer es pasar z restando para el otro lado. Es decir, la f de x y z va a ser f de x y menos z. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, directamente lo que hago es pasar restando z y me queda una función implícita como la que tengo acá. ¿Sí? Al revés, no es tan fácil. Es decir, dada ahora una de estas, por ejemplo, como esta otra, no es tan fácil despejar z como función de x y. Bien, supónganse que tenemos funciones escritas ahora de esta forma. Las funciones escritas de esta forma se pueden ver como un nivel de una función w f de x y z. Es decir, de hecho, esto que tengo acá es el nivel 0 de una función de esta forma. ¿Sí? O sea, podemos ver, vamos a poner acá, podemos ver a f de x y z igual a 0, ¿sí? Como el nivel 0, ¿sí? De w f de x y z. Es decir, uno podría pensar que esta f que yo propuse acá es el nivel 0 de una función que tiene esta forma. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Que fíjense que si yo le tomo el gradiente a esta función, ¿sí? Entonces, el gradiente de f, este gradiente de f por estar en R3, es perpendicular a la superficie f de x, z igual a 0. ¿Sí? De hecho, es este que está acá, ¿no? Es un gradiente que es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que si esta es la superficie, esta de acá es la superficie, y esta es el gradiente, ¿sí? Yo voy a tratar de ver de qué manera puedo encontrar acá un plano que sea tangente. Imaginemos acá el plano tangente a la superficie, ¿sí? Este es el plano tangente, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quiero encontrar la ecuación de este plano que acabo de marcar en rojo ahí, ¿qué necesitaba para encontrar la ecuación de un plano? ¿Sí? Para la ecuación de un plano yo necesitaba un punto, ¿sí? Este punto lo tengo, llamémosle a este punto x0, y0, z0, ¿sí? Y necesitaba una normal, pero el gradiente es una normal, ¿sí? Entonces, la ecuación, si recuerdan, la ecuación de un plano, ¿cómo se podía escribir? Esto es de la primer guía. Como una normal por el vector x menos el vector x0. ¿Sí?
si este vector pertenece al plano y este es normal, el producto punto da 0. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo como normal tengo el gradiente, ¿sí? Como el gradiente, perdón, de la f mayúscula, ¿sí? El gradiente de la f en x0, y0, z0 es normal al plano, ¿sí? Puedo escribir la ecuación del plano como el gradiente de f, ¿sí? En el punto x0, y0, z0 por un vector x menos un vector x0. ¿Sí? Y esto tiene que darse. Fíjense que esta es una ecuación súper general del plano tangente. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Por qué? Porque fíjense que lo único que tengo que recordar para el plano tangente es que tengo que hacer el producto punto del gradiente evaluado en el punto por un vector x menos x0. Nada más. Esta es, digamos, una notación mucho más compacta y una ecuación mucho más general que las que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Se lo voy a remarcar acá. Y vamos a trabajar un poco sobre esta. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre esta ecuación. Entonces, dijimos que el plano tangente a una función dada de esta forma, de f de x y z igual a 0, ¿está bien? En un punto x0, y0, z0, lo puedo escribir como el gradiente de esta función por un vector x menos el x0. ¿Sí? Y esto de acá es igual a 0, el producto punto. ¿No? Si la quiero expandir a esta expresión, el gradiente de f tiene tres componentes, ¿no? Tiene la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z. Para no poner que esto es evaluado en el x0 y 0z0, esto en x0, z0 y esto igual, le pongo acá todo esto evaluado en x0 y 0z0. ¿Sí? Este sería el gradiente. Y este vector x menos x0 es la componente x menos x0, y menos y0. Ahí empezamos que se volvió a cortar. Esperemos que vuelva. Z menos Z0. Vuelvo un poco sobre esto. A ver, dijimos entonces que el plano, lo que demostramos en la hoja anterior es que el plano tangente para una función de esta forma, dijimos que esto es una función dada de manera implícita, ¿sí? O sea, no está despejado Z, sino que está puesto de manera implícita acá adentro, ¿sí? Está igualado a 0 la función. En un punto la puedo escribir directamente como el gradiente de la función en producto punto por un vector x menos un vector x0. Este x tiene las componentes x y z, y este x0 tiene las componentes x0 y 0z0. ¿Sí? Es decir, fíjense que acá el gradiente entonces tiene las tres componentes evaluadas en el punto x0 y 0z0 por el vector x menos x0, que lo represento de esta forma, x menos x0, y menos y0 y z menos z0. La verdad que nos tiene mal la conexión, por lo que me dicen. A ver si... ¿Cómo estamos con...? Ahí mejoró un poco, según la prueba de velocidad del FAST. Esperemos que siga ahí bien. ¿Sí? Está, entonces fíjense que esto es una ecuación
para el plano tangente, dadas funciones implícitas, ¿sí? Esta ecuación es mucho más general que la que vimos antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hace falta que esté despejada Z, ¿sí? Fíjense que la ecuación que demostramos ayer es un caso particular de esta. Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo? Caso particular, ¿sí? Si yo tengo Z igual a f de xy, ¿sí? Dijimos que yo esto lo puedo transformar en una f de x y z que sea f de xy menos z igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, lo único que hago es pasar la z para el otro lado y tengo una implícita. Si yo ahora hago este gradiente de la f, ¿sí? Fíjense, el gradiente de la f que tiene la derivada de esta f respecto de x, pero la derivada de esta f respecto de x, la derivada de esta f respecto de x es la derivada de la f minúscula respecto de x, porque esto se hace 0. ¿Sí? La derivada de la f mayúscula de todo esto respecto de y es la derivada de esta parte nada más respecto de y. ¿Sí? Y la derivada de la f respecto de z, si yo derivo todo esto respecto de z, esto de acá es 0, y la derivada de menos z respecto de z es menos 1. ¿Sí? Es decir, este sería el gradiente para este caso particular. ¿Sí? Fíjense que si ahora yo hago ese gradiente por este vector, me va a quedar la derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y menos 1, evaluado todo en x0 y 0. ¿Sí? Z no aparece acá, porque al derivarlo lo eliminé, por x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a 0. Hagamos el producto de estas dos cosas. Me queda la derivada de f respecto de x en x0 y 0, ¿sí? Por x menos x0. Más la derivada de f respecto de y, ¿sí? En x0 y 0, por y menos y0. ¿Sí? Menos, ahora tengo el 1 por el z menos z0. ¿Sí? Entonces me queda menos z más z0 igual a 0. ¿Sí? ¿Está? Entonces fíjense que si ahora reordeno un poquito la ecuación que tengo acá, despejo z, me va a quedar que z es igual a z0 más la derivada de f respecto de x en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por y menos y0. Esta ecuación es la que demostramos en la primera clase del plano tangente. ¿Sí? Esa es la ecuación, la primera ecuación que demostramos del plano tangente, que es aplicable a qué funciones, a funciones de este tipo, z, f de x, y. ¿Sí? Pero fíjense que esta expresión del plano tangente que demostramos en la primera clase, ¿sí? Es un caso particular de esta otra. ¿Está bien?